Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, mi nombre es Roger Pàmies de Revelación Esotérica y hoy vamos a hablar un poco de los números, ¿vale? Vamos a hacer un poco de numerología, pero como a mí me gusta, vamos a hacer una numerología no en plan así un rollo yo dando aquí la chapa, sino que lo vamos a hacer desde un punto de vista que vosotros podéis aplicar un poquito estas técnicas, esta base que yo os voy a contar, ¿vale? A través de lo que es la fecha de nacimiento, ¿vale? O sea que vamos a hacer pues una clase que vosotros podáis poner vuestra fecha de nacimiento y investigar un poquito y analizar un poquito vuestro un poco vuestra personalidad y también un poco relacionarlo un poco con vuestra pareja o con vuestros seres queridos, ¿vale? Vamos a hacer lo que es numerología práctica aplicada, ¿vale? Porque si no, simplemente la teoría, pues como no nos sirve mucho, ¿vale? Entonces yo os invito realmente a hacer un viaje interior, ¿vale? A que podáis un poco mirar un poco si realmente os vais a identificar un poquito con lo que vosotros mismos vais a investigar a través de la fecha de nacimiento. ¿Vale? La numerología nos vamos a basar principalmente en lo que es la numerología pitagórica, que es la explicación un poco del universo a través de los primeros 9 números, ¿vale? En los primeros 9 números es que Pitágoras dio una explicación de la creación del universo a través de los primeros 9 números, ¿vale? Entonces, es muy simple. Vamos a coger la fecha de nacimiento. Entonces, con la fecha de nacimiento, lo que tenemos que hacer es sumar sus dígitos. Entonces, si por ejemplo tenemos el 4 de noviembre del 1970, entonces es el 4 del 11 de 1970. Cogemos el 4, sumamos el 11, pero no 11, sino sumamos 4 más uno y ahora el año, más uno más 9 más 7 más cero. Y el número que nos resulte, en este caso, es 32, ¿vale? Entonces simplemente hay que sumar los dígitos uno por uno, ¿vale? Sumamos. Si tenemos el día 29, no sumamos 29 más el mes siguiente, sino sumaremos 2 más 9 más, si es, por ejemplo, noviembre, más uno, y si es el 3, porque sería febrero, marzo, sumamos el 3, ¿vale? Y con el año lo mismo. Total, nos da un número, ese número nos va a dar un número mayor de 10, ¿vale? Como nos vamos a basar en lo que sería la base pitagórica de los 9 primeros números, vamos a reducir el número que nos ha dado del resultado de la suma de nuestra fecha. Entonces, si nos ha dado 32, 44, 51, 23, 15, el número que sea, lo cogemos y sumamos sus dígitos. Si el resultado es 29, sumamos 9 más 2. Si el resultado es 11, sumamos 1 más 1. ¿Vale? Si es 52, sumamos 5 más 2. ¿Vale? Y entonces el número que nos da es nuestro número, ¿vale? Es el número que a nosotros nos identifica, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se pueden hacer diferentes tipos de análisis, o sea, podemos hacer a través de lo que es numerología, que hay muchas vertientes de numerología, o lo vamos a hacer a través, pues como yo las trabajo, que es a través de las cartas del tarot, ¿vale? Entonces, si nos da un número, ¿vale? Pongamos para el caso que es 32, ¿vale? Siempre hay que reducir ese número hasta que tengamos un número más pequeño de 10. Si nos sale 32, sumamos 3 más 2, 5. Tengo el 5, ¿vale? Mi personalidad sería el 5. Si nos sale 54, sumaría 5 más 4. Sería 9. Mi personalidad es el 9, ¿vale? Si la primera suma que tenemos un número que nos resulta más grande que 9, volvemos a sumar el resultado, ¿vale? Si sumamos un número y nos da más grande de 10, lo volvemos a sumar. Y entonces nos daría el resultado de nuestra personalidad, ¿vale? Que en este caso, yo creo que en un siguiente vídeo vamos a explicar un poquito la personalidad, pero básicamente como el tarot está
son 22 cartas. Las primeras 9 cartas son las cartas un poco de la personalidad, porque es el individuo cuando está creciendo y se está formando. A partir de lo que sería la 10ª carta entra dentro de lo que sería la sociedad y es cuando se empieza a sociabilizar con el entorno, ¿vale? Entonces por eso decimos que los primeros 9 números son la personalidad, ¿vale? Porque la primera personalidad, el número 1, es el mago, el segundo es la sacerdotisa, el tercero es la emperatriz, el número 4 es el emperador, el 5 es el sumo sacerdote, el 6 son los enamorados, el 7 es el carro, el 8 es la justicia, el 9 es el ermitaño, ¿vale? Estas serían las principales características. A partir de aquí yo os invito también porque el ser humano realmente tiene la forma de pensar a base de imágenes. Entonces, sin saber absolutamente nada de lo que sería la simbología del tarot, ¿vale? Nosotros pensamos en imágenes. Cuando alguien nos cuenta alguna cosa o alguna anécdota, normalmente uno piensa en imágenes, ¿vale? Normalmente cuando uno, por ejemplo, está mirando la parte superior izquierda para arriba, está imaginando lo que podría ser cuando uno le preguntan. Si tú estás mirando para arriba y a la derecha, normalmente lo que estás haciendo es buscando la información del pasado, ¿vale? Estas son técnicas de la que sería PNL, ¿no? Programación neurolingüística. Entonces, normalmente siempre vamos a recordar imágenes. Cuando estamos leyendo un libro, ¿qué hacemos? Pues nos ponemos una historia dentro y vamos reproduciendo una película a través de lo que vamos leyendo en imágenes, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, por internet podéis mirar todas las cartas. Si os sale el número 4, pues simplemente, que es el emperador, pues vosotros ya rápidamente os viene una imagen del emperador y con esa imagen vosotros ya podéis hacer un análisis de qué sería un emperador, un rey, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este rey ya tiene una personalidad, como podría ser un emperador, un rey, que es más tipo, pues, una persona que sabe lo que quiere, que está sentada, que tiene sus súbditos, tiene determinado poder para conseguir las cosas, que es una persona poco influenciable. Entonces vosotros más o menos a partir de lo que sería, por ejemplo, una emperatriz, pues tiene otro tipo de rol, ¿no? Entonces eso un poco son lo que serían las 9 principales personalidades a través de lo que sería la numerología, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a hacer una cosa un poco más interesante para que podáis interactuar vosotros y podéis analizar un poquito más vuestra fecha de nacimiento, ¿vale? Si, por ejemplo, el número que nos ha resultado de la suma de todos los dígitos de la fecha de nacimiento nos da un número cualquiera, 32, 54, 12, ¿vale? Esa fecha es importante porque esa fecha nos va a marcar un antes y un después, ¿vale? Más o menos, no es exacta, pero sí que es verdad que es un momento que nosotros estamos haciendo un cambio. Si tenemos, por ejemplo, una fecha que la suma nos da 32, quiere decir que cuando nosotros tengamos 32 años o hemos hecho, cuando hicimos esos 32 años, fue un momento de cambios, ¿vale? Fue un momento que cambiamos la forma de pensar, nos pasaron determinadas cosas en la vida que vimos y como dejamos un poquito atrás lo que habíamos hecho y nos enfocamos de otra forma de hacer las cosas. Es un momento de cambios, ¿no? Un momento de ver las cosas desde otro punto de vista, tener otro tipo de experiencias, enfocar las cosas desde otra forma. ¿Por qué? Porque el primer tránsito antes de la suma, en este caso el ejemplo 32 años, quiere decir que hasta los 32 años nosotros hemos tenido un momento de lo que sería, hemos estado aprendiendo cosas, hemos estado como evolucionando, ¿vale? Pero desde un punto de vista de aprender, la experiencia a nivel de receptivos, de ir recopilando información y experiencia. Y a partir de la fecha, 32 años en este caso, vamos a vivir las cosas desde otro punto de vista. Ahí entramos dentro de una evolución de transformación, de querer ir a buscar determinados objetivos en nuestra vida. Y entonces vamos a vivir diferentes. Como vosotros todos sabéis, todos hemos tenido un momento de cambios y ese momento de cambios realmente lo recordamos, sobre todo si somos gente un poquito más mayor. Si somos gente pues más joven, estaremos viviendo a lo mejor esa época inicial de nuestra vida, ¿vale?
Hay gente que tienen ese cambio muy temprano, hay otra gente que tienen ese cambio mucho más tarde, ¿vale? Dependiendo un poquito, pues, la fecha de nacimiento a través de los números, ¿vale? Entonces hay que tener una cosa importante en lo que sería esta suma. ¿Por qué? Tenemos que mirar si estos números tienen un cero al final en la unidad, ¿vale? Tanto en el día como en el mes como en el año. En este caso, pues sería, si hemos nacido, en este caso, el día, el 10, el 20 o el 30, hay que tenerlo en cuenta. El mes, solo hay un mes que acabe en cero, que es el octubre, que es el número 10, este tenemos que tenerlo en cuenta, y luego todos los años que acaban en cero, o sea, 1960, 1970, 1980, 90, 2000, 2010, 2020, 2030, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos ceros tenemos que tenerlo en cuenta para reconstruir lo que sería la edad de transformación, esa edad que os he contado, que tenemos un cambio interior y vemos las cosas desde otro punto de vista. Entonces, cuando tenemos un cero en la fecha de nacimiento, tanto en el día como en el mes como en el año, le vamos a sumar 10 en el resultado final de todos los dígitos de la fecha de nacimiento. En el ejemplo que yo tenía, si hay un 32 y yo he nacido el día o el 10 o el 20 o el 30, le sumaremos 10. Por lo tanto, el 32 lo convertimos en 42. Quiere decir que el cambio que yo tendré va a ser a los 42 años. Es más, podríamos tener esos dos cambios. A los 32 años tengo un cambio y entonces del 32 a los 42 voy a tener otro cambio que me va a durar 10 años y luego voy a tener otro cambio. ¿Qué quiero decir con eso? Que la gente, las personas que tengamos un cero en la unidad, en cualquier de estas, tanto el día como el mes como en el año, vamos a tener más cambios, ¿vale? Entonces, si tenemos en dos sitios, tanto hemos nacido el día 20 y del mes 10, vamos a tener que sumar 10 más 10, 20. Si tenemos 32, sería 42, 52. Si tenemos y tenemos el día acabado en 0, el 20, el 10 y además somos del 80, vamos a tener que sumar 30. 10 más 10 más 10, ¿vale? 30. Si son 32, más 10, 42, más 10, 52, ¿vale? Serían 3 veces que hemos de sumar 30, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente estos cambios en estas personas que tienen el 0, porque el 0 es un número largo y extendido para hablar de él, porque nos da toda una serie de información y toda una serie de tareas que nosotros tenemos que aprender, ¿vale? Entonces, el día de que nacemos, ¿vale? Tanto si es el 10 como el 20 como el 30, son los únicos días durante el mes que acaban en 0. Si estos días nosotros hemos nacido en un día de estos, vamos a tener durante 10 años de una crisis o un tránsito a nivel de espiritual, ¿vale? Normalmente en este caso siempre se le dice que cuando hay un cero son turbulencias, ¿vale? Ahora contaré un poquito qué quiere decir ese tipo de turbulencias, porque no siempre podríamos decir que vamos a vivir 10 años de turbulencias o 30 años o 20 años de turbulencias, ¿no? Si el primer son a nivel espiritual y tenemos un 10, si tenemos al final el 32 más 10, quiere decir que desde los 32 años hasta los 42 años vamos a vivir durante 10 años una crisis existencial, ¿vale? Espiritual, disculpad, espiritual, ¿vale? Vamos a hablar que durante estos 10 años vamos a estar muy preocupados por encontrar el sentido de la vida. Es un poco el sentirse identificado, buscar respuestas, el por qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida,
qué es lo que yo tengo que hacer, por qué he vivido aquí con esta familia, por qué a mí me hubiera gustado hacer otras cosas, ¿vale? Entonces normalmente cuando tenemos el cero en la fecha del día, este tipo de crisis la vamos a expresar de una forma de ir a buscar respuestas a través, pues, a nivel de espiritualidad, podría ser que a lo mejor, pues, buscáramos respuestas y nos pusiéramos a estudiar, pues, o a practicar, pues, el cristianismo, catolicismo, el budismo, el hinduismo, hacer yoga, hacer determinadas doctrinas o ponerse a leer diferentes tipos de filosofía y entonces ir a buscar. Y durante esos 10 años, pues uno como va cambiando o iba buscando respuestas a través un poco de lo que sería las vivencias del ser, ¿no? El encontrarse a uno mismo, ¿no? Entonces habréis conocido seguramente mucha gente que tiene esa inquietud de que dice, uy, no, pues mira, ahora fulanito de tal, pues se ha tirado por el budismo, sí, sí, tío, vamos, o el otro, no, no, pues ahora ha empezado a hacer una dieta de esas así, pues nada, todo lo come crudo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, y al cabo de 3 años cambia y está haciendo otro tipo de práctica, ¿vale? Entonces, normalmente este tipo de inquietud interna viene un poco marcado, o la explicación que nos da es a través de lo que sería el día en que nacemos, que tiene un cero, ¿vale? Entonces quiere decir que si mi fecha es el 32, esos 10 años, de los 32 a los 42 años, estos 10 años estaré buscando ese tipo de respuestas, estaré bastante preocupado en lo que sería la espiritualidad, porque estamos aquí, un poco el existencialismo, ¿vale? Luego, a partir de esos 10 años, podríamos decir que vamos a vivir ya de otra forma, ¿vale? Entonces, si tenemos el cero dentro del el mes, o sea, octubre, pues entonces le vamos a sumar los 10, pero lo que vamos a vivir va a ser va a ser a nivel del alma, ¿vale? Va a ser una crisis o un movimiento interno de lo que es el alma. ¿El alma? ¿En qué sentido? Pues que vamos a tener en este caso un poco lo que sería la crisis de personalidad, ¿vale? Vamos a tener un poco la falta como de autoestima, un poco como que no nos encontramos a nosotros mismos o que no queremos aceptarnos y que buscamos otras respuestas a lo que sería el quién somos nosotros, no nos identificamos, tenemos una disociación con nosotros mismos. Entonces aquí viene un poco lo que serían un poco problemas de autoestima, de reconocimiento, de valorarnos a nosotros mismos y como que no encontramos o no estamos satisfechos, no nos gustamos y no encontramos dónde encajamos nosotros en el mundo, ¿no? Aquí muchas veces la neurosis o la forma como nosotros podríamos expresar estas inquietudes es a través de confundir el ser con ser alguien, ¿vale? Entonces, muchas veces pues hay gente que quieren ser alguien, quieren ser reconocidos socialmente y se olvidan un poco la parte interna de donde realmente está nuestro ser, que está dentro de nosotros mismos, dentro del corazón. Entonces, este 10 que curiosamente está toda la gente que ha nacido en octubre, tiene estos 10 años. Entonces, durante estos 10 años vamos a tener pues determinadas problemas a nivel de reconocimiento, de personalidad, disociación con nosotros mismos, no nos valoramos, no vemos las cosas positivas, ¿vale? Entonces, cuando han pasado un poco estos 10 años, volvemos a vivir de otra forma. Dejamos un poco ese aprendizaje que hemos tenido ahí, ¿vale? Cuando tenemos el cero al final de la fecha del año, ¿vale? Si hemos nacido del 70 o somos del 80, del 90, del 2000, 2010, etcétera, del 50, del 40. Entonces aquí lo que tenemos es una crisis o tenemos 10 años de turbulencias a nivel de la materia, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que esos 10 años vamos a vivir, que vamos a tener un poco problemas
con identificarnos con la materia. Puede ser que tengamos también un poco de dificultades físicas, a nivel de enfermedad, ¿no? A nivel económicas, ¿vale? A nivel un poco, a nivel práctico, mundano, en lo que vivimos, ¿no? Pasar un poco de penurias, de estar siempre cambiando de trabajo, de no poder realmente encontrar realmente lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, este cero aquí nos va a complicar desde ese punto de vista. Aquí también la neurosis es un poco confundir el tener en vez de ser, ¿no? Entonces, también un poco lo que sería el escape sería pues el tener cosas, poseer cosas, ¿no? Porque entonces cuando uno tiene cosas se confunde, se olvida un poco de quién es, porque tiene y al tener cree que es, ¿vale? Cuando realmente para ser no tienes que tener nada. ¿Vale? Entonces, de hecho, son las tres grandes neurosis que tiene el ser humano, ¿no? El, el confundir el hacer en vez de ser, confundir el ser alguien en vez de ser, y el confundir el tener en vez de ser. ¿Vale? Estas podríamos decir que son un poco las tres grandes neurosis que tiene el ser humano más o menos ahora en todos estos últimos cientos de años, ¿vale? Entonces esto pues realmente nos lleva un poco a confundirnos un poco en el camino de nuestra propia verdad, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Claro, ahora me preguntaréis, bueno, esto, bueno, pues vaya putada, ¿no? Que me pase esto y de que estás sufriendo durante tantos años, porque claro, si tienes, por ejemplo, dos ceros y tienes, por ejemplo, en el alma, o sea, en el mes y además en la materia, en la fecha de nacimiento, en el año, entonces se te suman y vas a pasar 10 años ahí con una crisis ahí de tu alma y luego crisis en la materia y entonces, joder, vas a estar ahí bastantes años pues pasándotelo un poco mal, ¿no? Vas a tener 10 años, más luego 10 años, vas a ir cambiando, vas a ir pivotando, ¿no? ¿Por qué nos pasa eso? Bueno, pues la explicación es porque nosotros venimos de otras vidas, de otras encarnaciones, que realmente no hemos hecho los deberes que tendríamos que haber hecho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, si somos del octubre, teníamos un cero, pues nosotros en otra anterior vida hemos confundido el querer ser alguien, ser soberbios, el abusar un poco de nuestro poder y no identificarnos, no buscarnos dentro de nosotros mismos y no valorarnos lo suficientes y eh, olvidarnos un poco realmente de lo que serían nuestra maravilloso ser interior, ¿vale? Y entonces hemos sido egoístas y no hemos querido compartir, por ejemplo. Entonces, como no hemos hecho la tarea que teníamos que haber hecho en nuestra anterior vida, ahora pues el karma nos pone unos deberes que tenemos que solucionarlo en esta vida. Entonces nos marca estos 10 añitos para poder solucionar, ¿vale? Pero bueno, la buena noticia es que no todo el mundo lo sufre desde una forma negativa. Podríamos decir de que este tipo de turbulencias, si tú estás muy mal encaminado en tu sendero en la vida, te va a venir y te va a dar un golpe bastante fuerte y vas a tener una crisis muy fuerte y te va a costar levantarte y vas a estar sufriendo un poco y vas a entrar dentro pues, de una serie de rutinas pues un poco duras, ¿no? Para encontrar respuestas, porque durante estos 10 años vas a estar ahí luchando. Si tienes problemas con la materia, con el dinero, con los trabajos o estás sufriendo una enfermedad, pues realmente pues tienes un trabajo, luego sales de otro, no hay forma, o estás en una enfermedad y no te acabas de ponerte bien y tardas y tardas y tardas, ¿vale? Entonces, esto pues nos lleva realmente a sufrirlo. Ahora bien, si nosotros estamos en el bien camino, estamos bien encaminados, este cambio puede ser a mejor. Entonces puede ser que realmente pues esa crisis a nivel espiritual que podamos tener, ¿vale? Por la fecha del día, del mes, ¿no? Si hemos nacido un día 30, pues puede ser que a lo mejor esos 10 años sean explosivos porque realmente ya estamos un poco así preocupados en una serie de cosas a nivel existencial y estos 10 años nos van a ayudar realmente para encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar un poco el sentido
la vida y a lo mejor nos da la llave porque descubrimos el budismo y nos encanta y nos sentimos fenomenal, ¿vale? Conocemos una comunidad en ese sentido, o haciendo yoga, bueno, descubrimos nuestro ser interno de que somos un maestro de yoga y vas probando cosas hasta que encuentras el yoga y entonces dices, caray, si es que esto es lo mío, ¿no? Entonces, esto, si tú más o menos estás bien encarrilado, entonces eso te da toda esta serie de pautas para realmente conocerte más a ti mismo y poder realmente sacar todo tu potencial, ¿vale? Entonces, a través de estas pautas que yo os he dado, de saber un poco para calcular en la fecha de si vamos a tener ese tipo de turbulencias o no, pues nos da unas pautas un poco para afrontar realmente estas inquietudes internas que muchas veces no encontramos explicación, ¿no? Entonces, si uno lo lleva bien, pues es ese aprendizaje que tenemos que hacer esos 10 años va a ser más light o realmente nos vamos a sentir muy identificados. Que no lo llevamos bien y porque nosotros estábamos muy mal encarrilados, pues claro, no es lo mismo un árbol que se ha caído, pues para ponerlo ahí de pie porque ha pasado una tormenta ahí y lo ha tirado todo y se lo ha cargado todo, pues nos va a costar mucho levantar el árbol y ponerlo derecho, ¿vale? Pero bueno, si cuando viene esa tormenta nosotros ya estamos preparados, hemos apuntalado el árbol y lo hemos protegido y hemos quitado toda la fruta, la hemos guardado porque sabemos que iba a venir mal tiempo. Entonces, cuando venga el temporal, nosotros ya vamos a tener nuestra cajita de fruta, lo vamos a tener arreglado, no se va a caer los frutos maduros, no se van a romper, etcétera. Entonces, bueno, estos son un poco las pautas de estos tres, de la fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, esto sería los a través de la numerología, esto es a través de la numerología cabalística, nos da esta información, ¿vale? Luego tenemos también, si queréis, por ejemplo, y estáis con la pareja, ahora estáis en familia, queréis también ver un poco la compatibilidad que tenéis entre vosotros, entre con vuestros hijos, o incluso tenéis un grupo, pues, de que vais juntos a hacer cerámica o vais a pintar, entonces lo que podéis hacer es juntaros y sumar estos dígitos, ¿vale? Como he dicho en el principio, tenéis, por ejemplo, y uno tiene el 32, el 54 y el 66, el que sea. Se reducen todos, ¿vale? A un número menor de 9 dígitos, ¿vale? Y entonces se pone el, se coge ese número, ¿vale? Si tenemos, por ejemplo, el 32, ¿vale? La reducción es el 5, pero mi personalidad es el 5. Si tú tienes otro número que es el 29, son 9 más 2, son 11, quiere decir, como es mayor de 9, cogemos el 11 y sumamos 1 más 1, es 2, ¿vale? Entonces, cogemos ese 5, ¿vale? Por ejemplo, yo, que soy un 5, y cogemos otra persona que es un 2, que era el 11, pero que lo hemos sumado y nos da el 2. Sumamos 5 más 2, ¿vale? Y que nos da 7. Entonces quiere decir que nuestra tarea o nuestro amor o nuestra identificación como pareja, como amigos, nuestra compatibilidad sería un 7, ¿vale? Entonces podemos coger diferentes fechas de nacimiento, pues con vuestro hijo, con vuestros tíos, con alguien del trabajo, con vuestra pareja, con quien queráis, le podéis sumar y hacer y vais a poder ver un poco cuál es la vuestra compatibilidad, ¿vale? También lo podéis hacer con 3 personas o con 4, o sea, esto no hay ningún problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si estáis, por ejemplo, en un grupo de música, sois un grupo de música y cogéis, pues yo qué sé, el saxofonista, el batería y el pianista, ¿vale? Y si hay la cantante. Se cogen todos estos números y se suma, ¿vale? Y entonces se van haciendo. Es que la suma, como hay mucha gente, pues suma mucho, da igual, se va sumando los dos dígitos hasta que te da un número menor de 2, de 9, disculpad. Y con ese número vais a saber que es el trabajo que tenéis conjuntamente, ¿vale? Si es un 2, si es un 3, un 4, un 5, etcétera, o un 9, ¿vale? Entonces, bueno, yo no sé, a ver qué hora es. No sé cuánto rato llevo aquí para si es suficiente la información que os he dado para que podáis sacar la información de vuestra fecha de nacimiento, la podéis
aplicarla y sacar vuestra información. Así a nivel muy breve vamos a decir un poquito pues los 9 primeros números. ¿Por qué? A ver, para tener un poco de referencia, ¿vale? El primer número olvidamos, ¿vale? El 1 fuera. ¿Por qué? Porque cualquier número que sumemos va a ser, sobre todo cuando se hace la compatibilidad, no hay ningún número dos números que sumados den 1, ¿vale? Porque son todos números enteros, ¿vale? Sí que tenemos el 1 que podría ser de la personalidad, porque puede ser, cuando te sale 10, sería 1 más 0 es 1, tendríamos el 1 de la personalidad, ¿vale? Que es el que comienza, el principio, ¿vale? El que siempre está ahí y que quiere probar, el innovador, el primero que lleva, todo el mundo quiere llegar siempre el primero, o sea, si tienes el número 1 de la personalidad, pues una persona que siempre quieres ser el primero, que quieres llegar, que eres pionero en muchas cosas, que tienes mucha iniciativa, que no te gusta escuchar a los demás, ¿vale? Entonces ese sería el 1. En contabilidad el 1 no está, ¿vale? Luego tenemos el 2 pues tenemos que sería la dualidad. La dualidad, por ejemplo, en compatibilidad, en el amor, es algo increíble porque es el 2, es una pareja. Entonces, ahí si tenéis a alguien si vuestra pareja sois un 2, pues impresionante porque en este sentido vais a estar muy bien juntos, ¿no? Os vais a sentir muy atraídos y sería pues la unión, de hecho el 2 es la unión de los dos unos, ¿vale? Entonces en este sentido es el amor incondicional, ¿vale? De todas formas, evidentemente todos los números tienen su parte positiva, su parte negativa, ¿vale? Ahora mismo vamos a decir la parte positiva porque hay que pensar positivamente. La parte negativa ya la podríamos dejar para otro rato, ¿vale? Luego tenemos el 3. El 3, bueno, el 3 pues es también un número muy bueno, como ya sabéis, ¿no? Porque el triángulo, bueno, el número 3 es un número que siempre ha gustado mucho, ¿vale? Normalmente en numerología los números impares normalmente son como los buenos y los que son los pares son un poco los conflictivos, ¿vale? El número 3 pues básicamente sería el padre, el hijo, el padre, la madre y el hijo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que ahí tenemos pues una energía familiar, podríamos decir, una energía cósmica muy fuerte y muy potente, porque ahí es lo que podríamos decir que es cuando se trabajan las cosas y se ponen en acción, ¿vale? Es realmente, de hecho en el tarot es la emperatriz y es lo que sería el movimiento, la acción hecha realidad, ¿vale? Cuando ya tenemos todo y lo plasmamos y lo materializamos. Entonces, a nivel de personalidad y a nivel del amor, pues es un número pues también muy bueno porque hay muchas cosas para hacer, hay mucha actividad, ¿vale? Entonces, luego tenemos el número 4. El número 4 es el número de la materia, porque el número 3 sería espíritu, alma y la voluntad, ¿vale? El número 3 sería corazón, la mente y la voluntad, ¿vale? Entonces, el 4 entra la materia, ¿vale? Y ahí, pues, el 4 lo que pasa es que siempre le damos más importancia a las cosas materiales. En ese sentido, pues, eh, le damos demasiada cosa y siempre es como más prioritario pues las cosas materiales. Entonces, en este sentido, si somos un 4 o tenemos una relación con alguien que es un 4 siempre es prioritario lo que sería la materia, el amor como que es secundario, podríamos decir, ¿no? Es un poco ahí el confundir en tener en vez de ser, ¿no? Es un poco de que el mundo en que vivimos un, es un medio para podernos realizar, pero no es un fin, ¿vale? Entonces a veces nos confundimos ahí y el 4 es un número pues que da un poco ahí de problemas, ¿no? Luego tenemos el 5 pues bueno, es un número muy, muy bonito desde un punto de vista que es el número es el número del alma, ¿vale? Entonces ahí pues el que tenga un 5 es porque viene un poco y hace las cosas porque le sale esa iluminación interior y le sale todo. Es esas típicas personas que dicen, no, ¿por qué haces eso? Y dices, ah, pues yo qué sé, por qué lo hago, porque me sale de dentro, porque no tengo una llamada interior, ¿no? Y sé que tengo que hacerlo, ¿no? Entonces son esas personas ahí tan honestas y que quieren compartir las cosas y que siempre quieren ayudar, ¿vale? Entonces eso sería un poco el 5, ¿no? El 6 pues, el 6 es el número del ego, ¿vale? En este sentido, pues, a nivel de pareja, por ejemplo, el 6 es un número de que la pareja o con quien estés tú interactuando,
vais a estar siempre indagando y profundizando y buscar siempre al fondo de vosotros mismos para conoceros más, ¿no? O sea que es un número que quiere profundizar mucho el uno con el otro e interactúan muy bien entre los seises, ¿no? Porque siempre van a buscar y a lo más profundo del ser para sacarlo a la luz, ¿vale? El 7 número mágico, ¿no? Pues los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, pues los 7 planetas, principales planetas de astrología, etcétera, ¿no? Entonces el 7 es el número de la perfección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que los 7 es un poco el número de que yo siempre digo una cosa y es que la imperfección es perfecta en sí misma. Siempre estamos buscando, uy, que esto no es perfecto, es que esto hay que arreglarlo, es que lo tenemos que hacer mejor, es que no ha quedado bien. No, no, al contrario, o sea, es la perfección se va haciendo conforme, se va experimentando y se van probando las cosas. Entonces, aquí el número de la perfección en pareja y en lo que serían relaciones sociales es un número fantástico, porque es aceptar al otro realmente como es y interactuar entre los dos muy bien. Entonces, vivir con siete es fantástico, porque es la aceptación de todo. Es una armonía increíble porque uno recibe y da al mismo tiempo y no juzga, ¿no? Está todo bien y siempre se quiere evolucionar y ir a más, ¿vale? Esto sería el 7. ¿El 8 qué es? El 8 pues los 8 es un poco el que tiene los proyectos y el que le da una importancia vital a poder hacer las cosas, o sea, para un 8 es muy importante poder hacer algo en la vida, darle un sentido en la vida y de proyectar su propósito, ¿vale? Y poder realmente plasmarlo, ¿no? Porque si no se siente un poco, pues, como perdido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una relación de 8 a nivel laboral espectacular porque se van a unir las fuerzas para poder realmente sacar esos proyectos y sacar esas inquietudes internas que uno quiere para plasmarlas realmente, ¿no? Entonces, una pareja que esté viviendo el 8 siempre van a estar haciendo planes y haciendo cosas y no van a parar, ¿vale? Entonces, luego tenemos el 9. El 9 es un número muy bonito, pero por ejemplo es más individualista desde este punto de vista. Entonces el 9 realmente es uno que es, el 9 es el número de que uno quiere vivir si está solo, está súper bien, pero si hay una unión con alguien con un 9 pues se van a vivir pues un poco de lo que serían los celos, el control, controlar al otro, de tener una relación un poquito tensa de porque las cosas no fluyen y porque tú quieres llevar la relación o quieres tú tener todo controlado. Entonces una relación de 9 podríamos decir que sería una relación un poquito tensa. ¿Vale? El 9 también a nivel de personalidad sería lo que sería el ermitaño en el tarot, ¿vale? Y en ese sentido son por personas un poco aisladas, ¿vale? Que viven a su bola, de que no se relacionan mucho y que siempre están buscando como la verdad, siempre están estudiando, siempre quieren buscar respuestas y que siempre están ahí indagando y buscando y rebuscando, ¿no? Típicas ratas de biblioteca, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado, espero que le podáis sacarle todo el jugo que podáis, espero que os sirva para poder realmente en estos días un poco tensos, le podamos buscarles un poco el significado, un poco de vuestras vidas y así podáis poder analizar un poquito qué es lo que habéis vivido hasta aquí o lo que os va a faltar vivir, sobre todo a través de estos ceros que tenemos en la fecha de nacimiento, ¿vale? Entonces, esa forma de enfocarlo yo pienso que es muy interesante porque a uno le puede ayudar un poco por esas inquietudes o estas cosas que tiene dentro y que no acaba de comprender, no se acaba de entender el por qué le pasan estas determinadas cosas, por qué lo lleva ahí y siempre está ahí sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya gustado, espero que disfrutéis, espero que hagáis, cogéis la calculadora, los papelitos y empecéis a sumar entre todos, la familia, el niño, o incluso con el perro, con quien sea, y podéis ahí sumarlo todo, ¿vale? Entonces, pues nada, no sé si me ha alargado mucho, espero que os haya gustado. Cualquier duda me podéis encontrar en revelacionesotérica.com y Sandra ya os va a dar mi contacto. Estaré
absolutamente encantadísimos de atenderlos y de resolver cualquier duda que podáis tener. De hecho, para mí es un gran honor poder servir a los demás. Así que nada, muchas gracias y que la fuerza del amor os acompañe. Hasta luego.